Vamos a iniciar el segundo tema. El tema es influenza en la actualidad. Viene la doctora Leticia Sollano Carranza. Ella es pediatra neonatóloga. Hizo pediatría en el hospital 20 de noviembre. Ella es egresada de la Universidad de Anáhuac. Hizo neonatología en el 20 de noviembre en el ISSSTE. Y también hizo neonatología en la Universidad del Sur de California. Es maestra en ciencias. Es un posgrado. Es directora hizo una dirección de hospital y seguridad social en Francia. Trabaja particularmente en el Hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, pues nos da mucho gusto tenerla aquí, doctora, si quiere pasar para que inicie con su plática, muy interesante. Trae conceptos actualizados hasta agosto de este año. Buenas noches, antes que nada, la verdad es que es un placer venir a Monterrey. Mi madre es de Monterrey, o sea que yo me considero la mitad de Monterrey y la mitad del Distrito Federal. Y realmente siempre es un placer estar con grupos de amigos, porque además, quiero decirles que en la parte de neonatología, yo creo que, sin que los demás estados se me pongan celosos, Monterrey tiene la mejor neonatología, hablando de equipo y hablando de todo lo que se ha desarrollado en el área de neonatal. Entonces, muchas veces vengo al área de neonatología, hoy vengo al área de vacunas, y vengo a hablarles de una vacuna que podríamos decir que está de moda por la estación, pero que es una vacuna que hace mucho tiempo tenemos que aplicarnos y ahora ya nos cayó el 20 que sí no las tenemos que aplicar. Vamos a hablar de los nuevos conceptos, haciendo como una recapitulación de lo que es el virus de la influenza, que en Estados Unidos se conoce como flu, pero que este virus no es un virus que haya surgido ahora con la pandemia, es un virus que conocemos perfectamente desde hace muchos años y que debido a sus características estructurales es como le vamos a dar el famoso H1N1, H3N2. Sabemos que existe hemaglutinina, que es una parte de las proteínas que están en su estructura y que va del 1 al 16, y la neuraminidasa, que es del 1 al 9. Es en base a estas características que cada año se va modificando que nosotros le vamos a dar el subtipo, que ahorita vamos a ver que el H1N1 es el subtipo únicamente y que falta toda la demás nomenclatura de este virus. Existen 3 tipos de virus de la influenza y de estos solo 2 son patógenos para el hombre, el A y el B, que si ustedes ven en las cajitas de la vacuna son justo las cepas que trae el virus de la influenza A y el tipo B, y ahorita lo vamos a ver en cada uno de ellos. El tipo de la influenza tipo C no se considera patógeno, no causa enfermedad, pero sí es importante que lo conozcan como tal. Mucho tiempo se habló y se sigue hablando de estacionalidad, de que si en el hemisferio norte la temporada es en octubre, de octubre a abril, y que en el hemisferio sur es de mayo a septiembre. Y esto sigue existiendo de acuerdo a las estaciones del año. Sin embargo, con la facilidad de vuelos que hay actualmente, en donde ustedes pueden tomar el vuelo de Aeroméxico que sale a las 10 de la noche aquí de la Ciudad de México y llega a Río de Janeiro, a Sao Paulo a las 9 de la mañana, ustedes tienen una junta, una reunión, traen a alguien con el virus y en la noche se regresan con el virus de la influenza a pesar de esa diferencia de estacionalidad. Por esto la indicación es la aplicación de la vacuna en forma universal, como ya lo nombra CDC, y son de las pautas que actualmente dictó en agosto del 2010, en donde la vacuna debe ser aplicada universalmente, y ahorita vamos a ver los grupos, pero para fines prácticos en todos nosotros tenemos que tener esa vacuna. Es impactante cómo cada vez hay más contacto con el resto del mundo a través de estos vuelos y la facilidad también para tener la influenza como tal. Ahora, el año pasado nos daba mucho temor, se hablaba mucho del miedo de las gentes que fallecían por la influenza pandémica, por la famosa H1N1, y nunca nos pusimos a ver y a recapacitar que hay muchísimo más muertes por influenza estacional que por influenza pandémica. Para Estados Unidos reporta que aproximadamente hay de 250 a 500,000 defunciones al año por influenza estacional. Haciendo la remarca que los pacientes no fallecen por influenza, vamos a ver que fallecen por las complicaciones que traen los pacientes que presentan la influenza. Pero vean cómo es más impactante la influenza estacional que la influenza pandémica y a la que le tenemos que poner muchísima atención en esta vacunación cada año en todos los tipos de pacientes.
Se decía que la influenza atacaba a ciertos grupos nada más, sin embargo, la población general puede ser atacada en 5 a 15%, pacientes totalmente sanos, sin ninguna condición patológica, crónica, como las que vamos a ver ahora. Entonces, todos estamos en riesgo de presentar influenza. Dentro de las características específicas del virus de la influenza, y estoy hablando del virus de la influenza, el H1N1, el H3N2, cualquiera de estos virus es el tamaño tan chiquitito que tiene el virus y la facilidad que tenemos de difusión. Y esto está dado porque cuando yo hablo enfrente de alguien, no estoy hablando de toser, que ahorita van a ver la siguiente diapositiva, cuando yo estoy hablando y mando esas gotitas de flux, estoy pasando el virus a cualquiera que esté enfrente de mí o a un lado de mí. Si a esto agrego que esta es más bien macrofotografía, vemos cómo cuando yo toso o yo estornudo, el virus va ahí. Imagínense cada vez que alguien tose enfrente de nosotros, o cuando alguien estornuda y no se cubre la mano o la boca con el antebrazo o con un pañuelo. Ahora remóntese a otra cosa, tosemos. ¿Cuál era lo que hacíamos antes? Tosíamos o estornudábamos y nos poníamos la mano. Entonces, todos esos virus en nuestras manitas, llegaba y yo saludaba al doctor y le pasaba bien bonito todos mis virus. Por eso una de las medidas que debe de prevalecer es cuando yo estornudo o cuando yo toso, voy a usar o un pañuelo o mi antebrazo para no pasar eso a mi mano y contaminarlo a las demás personas que saluden. Fue una de las medidas que también tuvimos ahora que estuvimos con la pandemia, es decir, no saluden de mano, por favor, porque esto hace que el virus se difunda fácilmente. Entonces, cada vez que vayan a estornudar o alguien estornude, acuérdense de esta fotografía y entonces ya se acordarán que hay que hacerlo en el pañuelo o en el antebrazo. Otro punto muy importante es el contacto cercano. El hecho que yo esté enfermo, y eso nos pasa mucho en oficinas y en el hospital. Yo estoy enfermo y digo, no, me van a descontar el día. No, ¿cómo voy a faltar a la guardia? Entonces, si yo estoy enfermo, voy a la oficina, en el caso de las empresas o nosotros como médicos, y tan solo por estar ahí, con estar hablando el contacto con mis compañeros, y no se diga con nuestros pacientes, tenemos la capacidad de difundir el virus y contagiar al que esté alrededor de nosotros, tan solo por esa cercanía. Por el otro lado, el contacto con piel también se difunde el virus, y esto es lo que decíamos del estornudo en las manos o que no nos lavemos las manos. Y aquí voy a hacer una pauta. El alcohol sí es extraordinario, pero es primero el lavado de manos, siempre debe de ser primero el lavado de manos y el alcohol viene a suplementarlo. ¿Qué sucede? Que en las guarderías, y eso se los comento porque la semana pasada llegó una paciente, me dijo, oye doctora, en la guardería de mi hijo me dijeron que si ya con que se ponga alcohol, aunque no se lave las manos. Imagínense los niños en el lodo, en todo lo que están jugando, luego les ponen alcohol y hacen pero taquitos de mugrita. Entonces, es importante, deben de lavarse las manos y el alcohol es un plus. El lavado de manos no es sustituido por nada. Entonces, es muy importante que eso lo remarquemos, no solo en nuestra casa, en el consultorio, sino en nuestros pacientes. Lavado de manos más el alcohol antiséptico que manejamos, porque la piel es otra forma de que nosotros difundamos. Y los famosos fomites, tanto en escuelas como en la casa misma. Una costumbre que tenemos las mamás, somos más las mamás los que manejamos más que los papás, es que compramos una botellita de agua o una botellita de Gatorade o de Power, del que quieran, y nos prestamos, ¿no? Al niño, ten un traguito tú, un traguito yo. Todos esos virus que yo estoy teniendo en esa botellita, se los estoy pasando a todos los que le estoy compartiendo mi botellita. Lo mismo sucede en los niños que comparten el lunch en las guarderías o en las escuelas. Entonces, cuando estamos en estos momentos, lo que hay que hacer es evitar este contacto. Por eso también insistir en el lavado en las guarderías de los juguetes y no estarse prestando los juguetes, porque este contacto existe y se puede difundir también el virus de la influenza. Y algo que tenemos que recordar es que el virus puede difundirse o puede contagiarse de 2 a 5 días antes de la sintomatología, 5 días después de la sintomatología e inclusive 10 días después de que el niño ya está como si nada, puede seguirse difundiendo. Sí hay que tener mucho cuidado, sabemos que ya cuando nos sentimos bien, después de que nos daban en el caso de la pandemia nuestro antiviral, en 24 horas estábamos listos y ya nos queríamos ir a trabajar, pero la posibilidad de seguir difundiendo el virus existe todavía 10 días después. El cuadro clínico muy específico de influenza, muy diferente a lo que es el virus cuando nos da una gripe, porque la gripe no es un poco de catarro, un poco de molestia, quizá un poquito de cefalea, pero nos tomamos algún antihistamínico o algún analgésico y nos vamos a trabajar sin problema. Pero a quien le dio influenza o a quien le ha dado influenza o los pacientes que ustedes vieron, el cuadro realmente es muy impactante.
Fiebres muy altas, 48, 72 horas, 38,5 por arriba, cefalea muy característica, mal estado general, incapacidad para pararse o para ir a trabajar, el famoso dolor de huesos o dolor de cuerpo que no permitía que las personas se fueran a trabajar. Y muy acompañado, por supuesto, de todo el cuadro respiratorio, ardor de garganta, congestión nasal y algo también muy característico de las infecciones virales, un cuadro añadido gastrointestinal, náusea, vómito, diarrea, que eso se veía más en la población infantil, pero que también lo teníamos ahí y a veces confundía el cuadro, porque iba más hacia fiebre, cefalea y luego un cuadro gastrointestinal y pensábamos que era otra cosa y se nos escapaba, podría ser del diagnóstico, una influenza como tal. Mencionábamos que la influenza, el virus de la influenza por sí solo no pasa nada. El gran problema es que algún paciente con características de las que vamos a hablar ahorita se ha infectado por el virus de la influenza. Es realmente la patología de base la que nos va a llevar a estas complicaciones que llevan a la mortalidad. Dentro de las principales complicaciones tenemos la neumonía bacteriana, la otitis media, sinusitis, deshidratación en el caso de cuadros gastrointestinales y por supuesto la cronicidad, la agudeza de todas esas patologías crónicas, el nefrópata, el cardiópata, el asmático, que ahorita vamos a ver que es una de las principales indicaciones aplicarle la vacuna a ellos. Entonces esto es lo que nos llevaba a las complicaciones que se presentaron con los pacientes con la influenza. Hablando de influenza, hay dos áreas o dos picos principales de mortalidad, menores de 5 años y mayores de 65 años. Esto es hablando de mortalidad por las patologías de base que tienen a estas dos edades. Es por eso la insistencia y como se maneja actualmente en sector salud, se vacuna a los menores de entre 6 meses y 3 años de edad y los mayores de 65 años. Esto es sector salud, pensando en estos dos grupos de alto riesgo. Sin embargo, como vamos a ver y lo estaremos mencionando, todos debemos de vacunarnos. Cuando se habla de esta patología base, que es la que cualquiera de nosotros sano, sin ningún problema, llega el virus de la influenza, voy a estar mal, me voy a sentir mal, pero mi mortalidad es muy baja. Conforme se va agregando a la patología de base complicaciones como el cardiópata, el nefrópata, el paciente inmunocomprometido y que tenga un virus de la influenza, la mortalidad va incrementando. Entonces, la mortalidad puede ser tan alta como aquel paciente que es el adulto mayor, en donde es cardiópata, es nefrópata o además es diabético y la mortalidad es muchísimo más alta que en una persona que no tiene ninguna de estas patologías crónicas. Y hablábamos de la parte clínica, ¿no? Lo que nos interesa mucho es el paciente, el niño, el adolescente y el adulto. Pero cuando hablamos de este impacto económico, que al fin y al cabo somos médicos y lo que más nos interesa es la salud, el bienestar del paciente, el que no haya mortalidad, a veces la parte económica cuando nos hablan de esta se nos hace muy fría y muy dura. Pero cuando yo tengo que sustentar ante el gobierno, en el caso de nuestro país, y lo mismo se hace en todos los países, que una vacuna debe de ser universal, tengo que hacerlo a través del sustento económico. Y esto como que no se entendía hablando de la influenza hace algunos años. Hace 4 o 5 años empecé a trabajar con la influenza H5N1 y remarcábamos mucho el impacto que iba a tener económico a nivel mundial cuando pasara de la fase 3, que afortunadamente seguimos en fase 3. Pero ahora que ya lo vivimos, que ya vimos la repercusión económica en nuestro país, por supuesto el mundo, pero en nuestro país, vemos la importancia de esto. Y es por esto que todas las empresas grandes, y estoy hablando de un Chrysler, General Motors, de un Volkswagen, bueno, entre comillas, sugieren, piden, solicitan que sean vacunados todo su personal. Porque si una persona, estamos hablando de producción, una persona se enferma y va a trabajar, porque no lo vayan a descontar el día, contagia a todos los de alrededor y sigue contagiando. Imagínense un día de no producción de una empresa como Volkswagen, un día nada más. Lo que hace es que impacta durísimo en todo lo que es la parte económica y por eso las empresas están tan preocupadas por vacunar a todo su personal. Lo mismo está sucediendo en las escuelas. El ausentismo por influenza en los niños es muy alto y eso repercute también en la educación de estos niños. Me adelanto un poquito, pero la CIP dicta que todas las guarderías, escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, los niños deben de estar vacunados justo para evitar esta enfermedad tan impactante como en casos graves de influenza y que haya un ausentismo en las escuelas. Esta foto me encanta sobre todo para poder
entender el por qué. Si un paciente me dijo, pero si ya me puse la vacuna hace 5 años o me la puse hace 2 años, ¿por qué me la tengo que volver a poner si ya me la puse? El virus de la influenza, a diferencia de todos los demás virus de las vacunas que tenemos, va a mutar de acuerdo a las características de su famosa N, la neuroaminidasa, y de la hemaglutinina. Y decíamos que en mayo, aproximadamente en mayo, la OMS determina cuál es el virus que va a estar o va a prevalecer ese año, y por eso en mayo dicta a los laboratorios productores de las vacunas cuál es el virus y cuál tienen que producir. Y las vacunas salen hasta septiembre, octubre, que es cuando vienen las vacunas. El pointer no se ve hasta acá, pero sí se logra ver. El primer caso, en el caso del 89, vemos la hemaglutinina H3 está en amarillo. Algunos años después, para 92, vemos que no solo está esa hemaglutinina 3, la amarilla, sino ahora tiene la verde. Para 93 tiene la verde, la amarilla y la azul. Y para el 99 tiene la amarilla, la verde, la azul y la roja. Si yo me quedo con la vacuna que apliqué en el 89, voy a cubrir solo a ese virus, no voy a cubrir a los demás virus que vienen cada año. Por eso la vacuna que yo apliqué hace 2 años no me sirve para este año, y la vacuna que apliqué el año pasado tampoco me sirve para este año. Muchos de nosotros aplicamos vacunas en enero, febrero, por lo que teníamos el problema de la pandemia. Los que fueron vacunados en enero y febrero, la vacuna de ahorita, la que debemos de vacunar, no les sirve. Tienen que vacunarse también, y ahorita vamos a ver el algoritmo. Entonces, esto es la importancia de que el virus muta cada año, y por qué una vacuna que se administró el año pasado no nos va a servir este año. Les presento al virus famoso de la pandemia. El nombre correcto, y como deben de nombrarse todos los virus de la influenza, es a través del tipo de virus A, en este caso es un tipo A, que mencionábamos hay A, B y C, pero en este caso es A. Fue aislado en California, que es el siguiente nombre, California. 04 es el número de cepa. El año que fue aislado fue el 2009, y el subtipo del virus es el H1N1. El nombre correcto del virus de la influenza pandémica es A, California 04 2009, H1N1. Ese es el nombre correcto. Apréndanselo, porque ahora que veamos la nueva vacuna, viene incluida afortunadamente, y este es el que vamos a proteger no solo el estacional, sino también la pandémica. En el 2009-2010 nos pusimos esta vacuna. Tenía 2 Brisbane y tenía 3 Brisbane, 2 A y una B, y es la vacuna que se puso hasta marzo, abril de este año, los que no se habían vacunado el septiembre pasado. Sin embargo, la vacuna de este año, como buena noticia, no solo trae al famoso H3N2, al cual ahorita les voy a hacer un comentario, sino también incluye a la cepa pandémica, a la A California, en este caso la variación por tiempo, pero es exactamente la misma, es la 7-2009 H1N1. Esto nos tranquiliza para que aquellos que no nos vacunamos contra la pandémica, ya viene incluida la vacuna, la cepa en esta vacuna. Y ahorita han de haber escuchado que tenemos una epidemia, o que ya empezamos con muchos casos de H3N2. Todavía con más razón hay que apresurar la vacunación. La vacuna ya está disponible. ¿Por qué? Porque estos casos son pacientes que todavía no se han vacunado. Ya vimos que el virus que está reinando es el estacional, incluso ahorita no es el pandémico, es el estacional, y que la vacuna, si la aplicamos, estamos protegidos. Algo que es muy importante comentar es, había mucho temor de que si la vacuna pandémica se aplicaba o no, porque era experimentación y porque era una que fue hecha al vapor, y que por eso no nos las poníamos. El comentario es, el sustento de la vacuna es el mismo, lo único que se cambió fue la cepa, pero no era ninguna vacuna de experimentación, ninguna vacuna que estuvieran jugando con la vacuna y se las ponemos a los humanos y a ver qué pase. No, es esa misma base de vacuna, simplemente era monovalente, solo le pusieron la pandémica. ¿Qué hace ahora la estacional? Pues no, solo mete las 2 estacionales más la pandémica, y tenemos las vacunas que tenemos cada año como aplicación que nos tenemos que poner en septiembre. Entonces, el comentario es, la pandémica ya viene incluida, y ahorita les voy a enseñar un flujograma en los casos de que ya nos hayamos puesto la pandémica, qué tenemos que hacer con la estacional, y si no nos las hemos puesto, también qué tenemos que hacer. Pero esta es la vacuna de este año, véanlo en las indicaciones para prescribir de su vacuna, y estas son las cepas que se incluyen este año. El 30 de agosto del 2010, ACIP publica en Pediatrics la última
podríamos decir lo que ellos le llaman el update de todo lo que es influenza pandémica. Y todo lo que les voy a dar ahorita son las pautas que hay que seguir a partir de ahora refiriendo a la influenza. Y lo primero que dice, hay que vacunarse con la influenza estacional. Hay tres, y sobre todo hay muchas dudas por las vacunas que existen. Existen tres tipos de vacunas de la influenza. La primera vacuna que ven aquí, que es la de virus vivos atenuados, no la tenemos en México. Esa solo está en Estados Unidos, es de virus vivos atenuados, es la que es intranasal y en México no la tenemos. Hay sus indicaciones específicas, son más las contraindicaciones, como sería embarazo, pacientes con asma, que las indicaciones. Entonces, esta vacuna está aprobada por FDA, se usa en Estados Unidos, México no la tenemos. Las siguientes dos vacunas, que son las que tenemos en el resto del mundo, que son… Si se fijan en el dibujito, la segunda son partículas o pedacitos del virus, son nada más partículas virales. Por eso cuando alguien dice, es que me puse la vacuna y me puse fatal porque me dio un griponononón, si le dio el gripononón ese día o al día siguiente, no fue la vacuna. Porque la vacuna, por ser solamente partículas, su antigenicidad la lleva a cabo en 2 semanas. Cuando yo tengo la respuesta inmunológica de esta elevación de anticuerpos, es 2 semanas después. Entonces, lo más seguro es que haya incubado un virus, había un virus ahí que estaba deteniéndose, estaba latente, y con la vacunación, como con cualquier otra vacuna, se dispara la infección respiratoria, viral o bacteriana, cualquiera de ellas, pero no es la vacuna. La siguiente, el tercer tipo, que es el de subunidades, que todavía son partículas mucho más pequeñitas que lo que están haciendo es semejar la respuesta del aparato respiratorio sin producir infección. Las dos últimas están súper atenuadas, de tal forma que no, es incorrecto decir atenuadas, la inmunogenicidad es tan adecuada con partículas tan pequeñitas que no hay ningún problema, cosa que no sucede con la primera, que sí es de virus vivos atenuados. Si hablamos de partículas y les pregunto, porque es una de las cosas que nos preguntan siempre, les comento porque en el consultorio siempre nos dicen, si me aplicaron la vacuna de la influenza hoy, ¿me pueden aplicar cualquiera de las de virus vivos atenuados? Papera, sarampión, rubiola o varicela. Sí, en México sí, porque la vacuna que tenemos es la de subunidades, no la de virus vivos atenuados. Si fuera la intranasal que se usa en Estados Unidos, entonces, igual que las demás, o se aplican el mismo día o 4 semanas después. Pero en el caso de lo que tenemos en México, se pueden aplicar el mismo día, 4 horas después, 2 días después, y no hay ningún problema, y se puede coadministrar con cualquiera de las vacunas. Esta es una salida publicada también ahora en Pediatrics. Vean, personal de salud. El personal de salud somos de altísimo riesgo, por el medio, por el contacto con los pacientes, por lo que manejamos en nuestro consultorio. Y vean cómo, esto es una estadística de Estados Unidos, para enero del 2010, solo 61% del personal de salud se había vacunado con influenza estacional. Y nada más 37.1 se había puesto la vacuna monovalente de influenza pandémica. Y somos población en riesgo. La idea y la indicación actual de la CIP y de la OMS es que la vacuna sea universal. Y si nos vamos, decíamos en un principio, ¿qué hace al sector salud? Bebés entre 6 meses y 3 años de edad y mayores de 65 años. Pero la indicación mundial, avalada por la OMS, sustentada por todo lo que se ha hecho de epidemiología, es ¿quién debe de ser vacunado? Niños entre 6 meses de edad a 9 años de edad, toda mujer embarazada. La mujer embarazada, independientemente del trimestre en el que se encuentre del embarazo, debe de ser vacunada. El embarazo se considera un estado de inmunocompromiso. Se ha visto que las complicaciones de una mujer embarazada se comparan con el diabético, con el nefrópata, con el cardiópata, a esa misma gravedad. Por eso, un objetivo directo es, dentro de esto, es la mujer embarazada debe de ser vacunada tan pronto esté la vacuna disponible. Personas mayores de 50 años y todas aquellas personas que tengan enfermedad crónica, riñón, corazón, diabetes, problemas renales deben de ser vacunados. ¿Quiénes más deben de ser vacunados? Todo personal que trabaje en asilos, cuidando a ancianos, cuidando o en las mismas casas que estén cuidando a personas de más de 65 años o enfermos.
todo el personal médico y paramédico, incluyendo enfermeras, secretarias, la gente de limpieza, por supuesto nosotros los médicos, toda persona que cuide niños, independientemente si es guardería, jardín de niños o nanas en las casas, deben de ser vacunados. Los únicos que no son vacunados son los menores de 6 meses de edad. Otras de las indicaciones que también sustenta esta nueva publicación de la última de 2010 es que todo aquel niño con asma, con enfermedades crónicas pulmonares, con enfermedades cardíacas descompensadas, cualquier cardiopatía debe ser vacunado, enfermedades de terapias inmunosupresoras o pacientes con HIV, y ahí vale la pena comentar, en su fase estable deben de ser vacunados. Pacientes con alteraciones como anemias celulares falciformes, patologías que requieran tratamiento con aspirina, como sería la artritis reumatoide, insuficiencia renal crónica, deben de ser vacunados. También todos aquellos que tengan alteraciones como diabetes mellitus, diabetes, el que se le conocía como diabetes juvenil o tipo 1, patologías que comprometan el funcionamiento respiratorio. El paciente neurológico, aquel que tenemos postrado, que no maneja adecuadamente las secreciones respiratorias y que tiene facilidad para presentar complicaciones respiratorias, debe de ser vacunado. Pacientes con alteraciones neurológicas deben de ser vacunados. Les mencionaba que en un principio en el embarazo, y todavía, y miren, estoy trabajando muy intenso con los ginecobstetras, haciéndoles la conciencia de la importancia que es vacunar a la mujer antes de que se embarace, para protegerla a ella, al bebé inútero y a los niños o los bebés que tenga ya que hayan nacido, y sobre todo 2 vacunas muy importantes en el embarazo, la vacuna de difteria, tétanos, tosferina y la vacuna de la influenza, que son importantísimas durante el embarazo. Esto afortunadamente después de mucho tiempo y de estar haciendo seguimiento con las mujeres, a partir del 2009 se hace la indicación de que la mujer debe ser vacunada independientemente del trimestre que se encuentra del embarazo. Entonces, cuando yo les hago este recuento de cada uno de los grupos que deben de ser vacunados, para fines prácticos todos debemos de vacunarnos. De los 6 meses de edad hasta los 135 años, todos tenemos que tener nuestra vacuna de influenza cada año por este riesgo que estamos teniendo. 2 puntos que les voy a mencionar importantísimos de nuestra consulta. Si el niño tiene catarro, si el niño tiene tos, si el niño está rosado, si el niño se le cayó el diente, no se puede vacunar, lo cual es mentira, es falso. El niño, mientras no tenga un cuadro agudo infeccioso, y estoy hablando 38,5 grados de fiebre por más de 48, 72 horas, que todavía no aparece el cuadro infeccioso o que todavía no sé qué es lo que está presentando o el cuadro es muy agudo, esa es la única contraindicación hablando de fiebre que no se puede hacer. Si el niño tiene un cuadro, 2, 3 moquitos, si el niño tiene una tosecita como la que todos los niños van a tener a partir de ahorita hasta febrero, no hay ninguna contraindicación, ese niño se debe de vacunar. Otra cosa muy importante es aquellos niños con rinitis alérgica, que es lo que estamos presentando mucho. La rinitis alérgica le tiene catarrito todas las mañanas y en la tarde, y tose en la mañana, y luego llega al centro de salud a vacunarlo y tose, no se puede vacunar. Ese niño debe de ser vacunado porque todos los niños con procesos alérgicos son todavía más susceptibles a tener alteraciones por la influenza estacional. ¿Quiénes son los pacientes que no se deben de vacunar? Menores de 6 meses de edad, enfermedad febril, como mencionábamos, moderada a grave, que todavía no encuentro el cuadro, todavía no sé qué es lo que va a presentar. Y aquí algo bien importante, que porque la vacuna es producida en el huevo, el niño que es alérgico al huevo no debe de vacunarse. Yo les pregunto, ¿cuántos de nuestros pacientes que la mamá dice que le salieron 3 ronchas cuando comió huevo, realmente son alérgicos al huevo? Esa sería la primera pregunta. Segunda es, con todos los estudios inmunológicos, la única contraindicación para aplicar una vacuna que es producida en el huevo es que el paciente haya tenido un proceso de reacción anafiláctica al huevo o a la proteína del huevo o al pollo. Pero reacción anafiláctica, no 3, 4 ronchitas, no es contraindicación. ¿Y cómo lo vamos a ver? La primera vez que el niño presenta esta reacción, como todos los problemas anafilácticos. Entonces, si yo no tengo un sustento, y si lo que quiero a lo mejor es decir, bueno, ok, si la mamá me dice que sabe que sí es alérgico,
mando a hacer una prueba de sensibilidad y entonces con eso compruebo sí o no. Sería la única contraindicación, pero tal cual se dicta en las normas de la CIP es a menos que haya una reacción anafiláctica a la proteína del huevo o al pollo, entonces está contraindicado. Y la otra es, bueno, a los componentes, pero esto es igual que cualquier otra vacuna. Si alguien tiene una reacción importante a algún componente de la vacuna, por supuesto que no se aplica la vacuna. Y hablando del famoso Guillain-Barré o de las alteraciones neurológicas, acordarnos que los virus por sí solitos producen alteraciones neuromusculares, por sí solitos. El Guillain-Barré puede ser producido también por el virus. Esto no quiere decir que la vacuna no lo produzca, puede producirlo, pero por las características que les decíamos de subunidades, generalmente no lo producen. Sin embargo, si hay un antecedente de un Guillain-Barré o una semejanza en cuadro neuromuscular, lo que se hace es esperar 6 semanas y después se aplica la vacuna. ¿Cuáles son las vías de administración? Decimos que con excepción de la de virus vivos atenuados, que no hay en México, que es intranasal, la vacuna que tenemos actualmente se aplica o subcutánea o intramuscular. La personal yo la aplico todas intramusculares porque, bueno, luego hay que andar correteando a los adolescentes o a los papás, a las mamás. Entonces, en la intramuscular es como mucho más fácil, pero ambas vías pueden ser aplicadas indistintamente sin ningún problema. Este que no se ve, pero que se los voy a desglosar ahorita y se los traigo desglosado, es el flujograma que les mencionaba que salió publicado por la Academia Americana de Pediatría, en donde nos dice qué es lo que tenemos que hacer en el caso de la vacunación estacional relacionada con la pandemia. Este es el resumen, son recomendaciones para la dosis de vacuna influenza estacional 2010-2011. Menores de 6 meses de edad no hay que vacunar. 6 meses a 8 años de edad, vamos a ver el algoritmo que ahorita se los voy a mostrar, y mayores de 9 años de edad, una sola dosis. De 9 años a los 135 años, una dosis anual tenemos que tener. La verdad es que está muy sencillo. Si el niño recibió alguna dosis de la vacuna H1N1, que es la monovalente, entonces tengo que preguntarme si recibió cuando menos una dosis de la vacuna estacional. Si sí recibió cuando menos una dosis de la vacuna estacional y una monovalente, me voy a aplicarle una sola dosis de la vacuna estacional. Si el niño no recibió ninguna dosis ni de estacional ni de monovalente, entonces le tengo que aplicar las 2 dosis que comentábamos que se aplican de los 6 meses a los 9 años de edad. Si nunca en la vida le han puesto ni monovalente ni estacional, tengo que aplicarle las 2 dosis con una diferencia de 4 semanas. Pero si este niño ya tuvo una monovalente y una estacional, independientemente de la edad e independientemente que la primera vez nada más le pusieron una, cualquiera de las 2, la siguiente temporada, solo voy a aplicar una. ¿En quién voy a aplicar las 2? Las del mes y luego a las 4 semanas, en aquellos que no hayan recibido ninguna dosis. Porque con el primer contacto con la vacuna, ya sea la monovalente H1N1 o con la estacional, es suficiente para estimular la memoria inmunológica, aunque no fue la óptima. Pero entonces, a partir de este año, una nada más cada año. No hay necesidad de revacunar 2 veces si es que ya se les aplicó una dosis. Ese es el resumen de esto. Traigo el artículo, incluso si quieren se los mando vía mail o lo traigo para dejárselos. Está muy bonito, es una revisión preciosa y es lo último que se está dictando en cuanto a la revisión de la influenza. Dosis, en cuanto a las indicaciones lo mencionábamos, en adultos es una sola dosis, 0.5 intramuscular o subcutánea cada año, todos los adultos. Niños entre 6 meses y 3 años, la mitad de la dosis, 0.25, y ahorita vamos a ver lo que decíamos de la diferencia. Niños mayores de 3 años de edad, la dosis completa, 0.5 intramuscular, y los niños que nunca han tenido una dosis de influenza entre los 6 meses y los 9 años, son 2 dosis con una diferencia de 4 semanas. Pero si ya tenían una, no hay necesidad de poner 2, sino nada más la que le corresponde anual. Y se los traje para compartir, que me lo enviaron justo en la pandemia. Es el lobito que dice gripe porcina, lee el periódico diariamente, y justo cuando se iba a comer a los marranitos dijo, no, me vaya a contagiar de porcina. Entonces le dice, no, olvídenlo, regreso otro día. Fue una buena ventaja. La invitación es a vacunarnos. Tenemos, como pediatras, conocemos la importancia y el gran beneficio de las vacunas, no tenemos duda de las vacunas. Hubo muy mala información en cuanto a lo que estaba sucediendo en
la elaboración de las vacunas, fue mala información, porque la información real la tenemos sustentada por ACIP, por OMS, por toda la salud a nivel mundial, y desafortunadamente la información que se nos dio en televisión, en radio, nada más nos apanicaron, no nos dieron la información correcta, y entonces esto hizo que si nosotros como médicos teníamos miedo a vacunarnos, más todavía nuestros pacientes o la población general. Afortunadamente la vacuna actual trae la pandémica, es una vacuna estacional, también trae el H3N2, que es la que se está ahorita, y protegernos nosotros, a nuestros pacientes, a nuestra familia, y tener la dirección hacia vacunar contra la influenza. Muchísimas gracias.